Hijos míos, el cuerpo de Cristo sangra de nuevo, pero esta vez las heridas no han sido infligidas por los clavos de los romanos, sino por las manos de sus propios sacerdotes. Esta noche rezamos por nuestra iglesia herida. Padre misericordioso, Dios de infinita paciencia y de amor incomprensible, vengo ante tu divina majestad no con la frente alta de un siervo fiel, ni con las manos llenas de méritos. Vengo esta noche como un pastor inútil, con el corazón roto y el alma vestida de luto. No me atrevo a levantar la mirada hacia tu trono de gloria, porque mis ojos están nublados por las lágrimas, y el peso de la corona que has puesto sobre mi cabeza se ha convertido en una corona de espinas, no por la persecución del mundo, sino por las heridas que mis propios hermanos han infligido a tu santa iglesia. Me postro ante ti no en una basílica adornada con oro, sino en la soledad de mi capilla, que esta noche se siente tan vasta y vacía como el corazón de tu pueblo. Escucho, Padre, no el eco de los cánticos de alabanza, sino el gemido silencioso de tu iglesia que sangra. Sangra, mi Dios, y no son las espadas de los césares las que la hieren, no son los leones del circo los que la devoran. Sangra por las heridas autoinfligidas, por los clavos que nosotros, tus propios hijos consagrados, hemos vuelto a clavar en el cuerpo místico de tu Hijo. Tú nos entregaste una esposa, la iglesia, radiante y sin mancha, vestida de lino fino para sus bodas con el Cordero. Y nosotros, los que debíamos custodiar su belleza, hemos permitido que sus vestiduras sean rasgadas. Hemos permitido que el lodo del escándalo manche su blancura. Hemos cambiado su velo de humildad por el manto de la arrogancia y el poder terrenal. La hemos dejado vagar por los caminos del mundo, y ahora su rostro está surcado por el dolor y la confusión, y muchos de sus hijos ya no reconocen en ella a su madre, sino a una institución extraña y herida. Mi alma llora, Señor, cuando veo el redil que me has confiado. Las ovejas están dispersas, confundidas por una cacofonía de voces que ya no saben cuál es la del verdadero pastor. Algunas, las más débiles, han sido devoradas por lobos que vestían con piel de cordero, lobos que salieron de nuestras propias filas, de nuestros seminarios, de nuestros presbiterios. Otras, escandalizadas y heridas, han huido a los desiertos del secularismo, buscando agua en cisternas agrietadas, porque la fuente de agua viva que debíamos ofrecerles estaba enturbiada por nuestra propia miseria. Y otras, las que quedan, se miran con desconfianza, divididas en facciones, debatiendo sobre las migajas de la ley, mientras olvidan el mandamiento supremo del amor. ¿Qué clase de pastor soy, Señor, que preside sobre un redil roto? ¿Qué clase de padre soy que ve a sus hijos pelear entre sí y no sabe cómo traer la paz? Siento sobre mis hombros no solo el peso de mis propios pecados, que son muchos y graves, sino el peso de los pecados de mis hermanos sacerdotes, obispos y cardenales. Su soberbia es mi soberbia. Su negligencia es mi negligencia. Su silencio cómplice es mi silencio. Me presento ante ti, Padre, no como el vicario de Cristo, sino como Pedro después de la negación, con un corazón que solo puede decir: Señor, he pecado. Ten piedad de mí, ten piedad de tu iglesia. Que estas lágrimas al menos sirvan como un pequeño acto de reparación por tanta belleza profanada y tanta confianza traicionada. Padre Santo, Dios justo y fiel, que no puedes mirar el pecado sino con dolor infinito, con el alma en el suelo y el rostro cubierto de vergüenza, me atrevo ahora a nombrar ante ti las tres grandes heridas, las tres llagas purulentas que desfiguran el rostro de tu amada esposa, la iglesia, y que claman al cielo pidiendo justicia y purificación. No las nombro para excusarlas,
ni para analizarlas con la fría distancia de un teólogo, sino para confesarlas con el corazón desgarrado de un padre que reconoce la enfermedad de sus propios hijos. La primera herida, la más profunda y escandalosa, es el pecado de los escándalos de la carne y del espíritu. Oh Señor, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos permitido que tus santuarios, los lugares donde debían habitar los ángeles, se convirtieran en escenarios de los crímenes más viles? Confieso ante ti el pecado de aquellos sacerdotes, mis hermanos, que olvidaron su sagrada unción y en lugar de ser pastores, se convirtieron en lobos rapaces para las almas más inocentes. Confieso el sacrilegio de sus manos consagradas, que en la mañana sostenían el cuerpo de tu Hijo y por la noche destruían la inocencia de tus pequeños. El hedor de este pecado, Padre, ha subido hasta tu trono y ha hecho que tu nombre sea blasfemado entre las naciones. Pero aún más grave, si cabe, es el pecado que siguió a este, el pecado del encubrimiento, del silencio cómplice. Confieso el pecado de los obispos y superiores que por un falso sentido de prudencia, por miedo a manchar el buen nombre de la institución, prefirieron proteger los muros del templo antes que a los niños que jugaban en su atrio. ¡Qué ceguera, mi Dios! ¡Qué soberbia institucional! Amamos más el prestigio de la Iglesia que la santidad de la Iglesia. Construimos un muro de silencio para ocultar la podredumbre, y ese muro se ha convertido en nuestra propia prisión, una prisión que nos ha separado de la confianza de tu pueblo, y lo que es peor, de tu mirada limpia. Perdón, Señor, por cada lágrima de una víctima que no fue escuchada, por cada vida rota por nuestra negligencia, por cada alma que perdió la fe no por un argumento teológico, sino por el antitestimonio de tus ministros. La segunda herida, que desgarra la túnica sin costuras de Cristo, es el pecado de la división y el cisma interior. Tu Hijo, en la víspera de su pasión, rezó por una sola cosa: Padre, que todos sean uno. Y nosotros, Señor, hemos hecho de su oración una burla. Hemos convertido tu casa, que debía ser casa de oración para todos los pueblos, en una arena de facciones ideológicas. Confieso el pecado de la guerra litúrgica, donde hermanos se atacan unos a otros por la forma de un rito, olvidando que en el altar se hace presente el mismo y único sacrificio. Hemos convertido la Santa Misa en nuestra propiedad, en una bandera para nuestras trincheras, en lugar de ser el abrazo de comunión que tú nos dejaste. Confieso el pecado de los que se llaman a sí mismos progresistas, que en su afán de agradar al mundo diluyen la fe, desprecian la tradición y vacían la cruz de su poder, queriendo convertir a la Iglesia en una ONG más, sin profecía ni poder sobrenatural. Y confieso también el pecado de los que se llaman tradicionalistas, que a veces, en su justo amor por la sagrada tradición, la convierten en un ídolo rígido, en una ley sin misericordia, olvidando que la letra sin el espíritu mata. Se han atrincherado en sus certezas, mirando con sospecha a sus propios hermanos, y han olvidado que la unidad no es uniformidad, sino comunión en la caridad. Hemos permitido que el lenguaje de la política, con sus izquierdas y derechas, contamine el lenguaje de la fe. Nos hemos olvidado, Señor, de que solo hay un bando en tu Iglesia, el de los pecadores que claman por tu misericordia. Perdónanos por haber herido la unidad de tu cuerpo místico. Y la tercera herida, la enfermedad silenciosa que debilita el corazón de la Iglesia,
es el pecado del modernismo y la mundanización. Dijiste, Señor, vosotros sois la sal de la tierra, pero nosotros hemos dejado que nuestra sal pierda su sabor. Confieso el pecado de querer ser amigos del mundo, olvidando que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hemos tenido miedo de ser una señal de contradicción. Hemos querido ser aplaudidos, aceptados, considerados relevantes por una cultura que se aleja de ti a pasos agigantados. Confieso el pecado de mis hermanos sacerdotes que han dejado de ser hombres de Dios para convertirse en administradores de lo sagrado, en burócratas, en animadores sociales. Predican un evangelio sin cruz, una santidad sin renuncia, una fe sin exigencia. Confieso el pecado de los teólogos que en su soberbia intelectual han deconstruido los misterios de la fe, sembrando la duda en los corazones sencillos y ofreciendo piedras en lugar de pan. Han convertido la fe en una opinión y la moral en una preferencia. Y así hemos adormecido la conciencia de tu pueblo. Hemos dejado de llamar al pecado por su nombre. Hemos callado ante la destrucción de la familia, ante la profanación de la vida. Todo por miedo a no ser inclusivos, por miedo a ofender. Perdón, Señor, por nuestra cobardía. Perdón por haber preferido la comodidad de la aceptación a la difícil y gloriosa misión de ser profetas en medio de un mundo que necesita desesperadamente tu verdad. Oh Padre eterno, el pecado nunca es un acto aislado. Es un veneno que, una vez inyectado en una parte del cuerpo, no se detiene hasta que ha corrompido todo el organismo. Y los pecados que he confesado ante ti, los pecados de tus ministros y de tu pueblo, han tenido consecuencias devastadoras. Las heridas que hemos abierto en el cuerpo de tu iglesia se han convertido en puertas por las que han huido millones de almas, dejando tras de sí un eco de desolación y un rebaño abandonado. Hoy, con el corazón de un padre que busca a sus hijos perdidos, te presento el campo desolado que nuestra infidelidad ha cosechado. Miro a nuestros jóvenes, Señor, y mi alma se estremece. Son la generación más conectada de la historia y, sin embargo, la más solitaria. Les hemos ofrecido templos magníficos, pero con altares fríos. Les hemos dado catecismos llenos de doctrina, pero sin el fuego del testimonio vivo. Y ellos, con esa sed de autenticidad que tú mismo plantaste en sus corazones, han mirado a tu iglesia y han visto nuestras divisiones, han olido el hedor de nuestros escándalos, han percibido la tibieza de nuestra fe y se han ido. Han huido, Señor, no porque odien a Cristo, sino porque no lo han encontrado en nosotros. Ahora vagan como huérfanos espirituales por el desierto del relativismo, alimentándose de las migajas digitales, de ideologías vacías que les prometen una felicidad instantánea, pero que solo les dejan un vacío aún más profundo. Ven a la iglesia no como una madre amorosa, sino como una abuela anacrónica, y peor aún, hipócrita. ¿Cómo podemos hablarles del perdón de Dios si no hemos sabido pedir perdón a las víctimas de nuestros propios crímenes? ¿Cómo podemos predicarles la verdad que libera si ellos nos ven como prisioneros de nuestras propias luchas de poder y de nuestras apariencias? Hemos perdido a una generación, Padre, no porque el mundo sea demasiado fuerte, sino porque nosotros hemos sido demasiado débiles. Y miro a nuestras familias, la iglesia doméstica,
el primer seminario, la cuna de la fe, y las veo resquebrajadas, frágiles, asediadas desde fuera y debilitadas desde dentro. Porque cuando los pastores callan, cuando la voz moral de la iglesia se vuelve tímida y confusa por miedo a ofender al mundo, entonces otras voces, las voces del enemigo, entran en los hogares sin oposición. La ideología de género, que es una rebelión directa contra tu plan creador, se enseña en las escuelas de nuestros hijos, mientras muchos de mis hermanos sacerdotes guardan un silencio prudente. El individualismo radical que disuelve el sagrado vínculo del matrimonio es celebrado por la cultura, mientras nosotros ofrecemos liturgias vacías que ya no hablan al corazón de los esposos. Hemos dejado a nuestras familias indefensas, sin una guía clara y valiente. Y el resultado es un campo de batalla donde los padres no saben cómo educar, los esposos no saben cómo amarse, y los hijos crecen sin un ancla moral, a la deriva en un mar de confusión. Como consecuencia de todo esto, tu iglesia, que debería ser la conciencia moral del mundo, ha perdido su autoridad. Nuestra voz se ha vuelto un susurro insignificante. Cuando intentamos hablar sobre la santidad de la vida, el mundo nos señala con el dedo y grita: ¡hipócritas! ¿Cómo se atreven a hablar de proteger a los inocentes cuando no protegieron a los que estaban bajo su propio techo? Cuando advertimos sobre los peligros de la soberbia, nos recuerdan nuestros propios escándalos de poder y riqueza. Somos como un médico que, enfermo de lepra, intenta dar lecciones de salud a los demás. Hemos perdido la credibilidad, Señor, y esa es quizás la herida más dolorosa, porque una iglesia que ya no es creíble no puede cumplir su misión de anunciar el Evangelio. Nos hemos convertido en un escándalo para los pequeños, en una piedra de tropiezo para los que buscan y en motivo de burla para los enemigos de tu nombre. Permíteme, Padre, ponerle un rostro a esta tragedia. Pienso en una joven, llamémosla María, de Buenos Aires. Creció en una familia católica, asistía a la parroquia, su fe era sencilla y pura como un manantial. Pero un día, la inocencia de su alma fue destrozada por uno de nuestros propios sacerdotes, y cuando sus padres, llenos de dolor, buscaron justicia en la iglesia, se encontraron con un muro de silencio. El obispo, más preocupado por el escándalo público que por la herida de una de tus ovejas, trasladó al sacerdote a otra parroquia y pidió a la familia que perdonara y olvidara por el bien de la iglesia. María no solo vio el mal en un hombre, vio la traición en la institución que debía ser su madre y su refugio. Y esa herida fue demasiado profunda. Perdió la fe. No solo la confianza en los sacerdotes, sino la fe en ti, mi Dios. Pensó: si la casa de Dios está tan llena de oscuridad y mentira, ¿dónde está Dios? Hoy, esa joven vaga por el mundo con el corazón roto, buscando sanar sus heridas en lugares equivocados, lejos de ti, el único que podría verdaderamente sanarla. Su alma, Señor, es una acusación viviente contra nosotros. Y como ella, hay miles, millones. Son las víctimas no solo de los abusadores, sino de nuestra cobardía institucional. Hijos míos, he puesto ante vuestros ojos y ante el trono de Dios la desolación de nuestra casa. He confesado las heridas purulentas que desfiguran el rostro de la iglesia, nuestra madre, y sé que contemplar esta verdad duele profundamente como una espada que atraviesa el alma. Puede llevar a la tristeza, a la rabia, e incluso a la tentación más peligrosa de todas, la desesperanza. La tentación de pensar que todo está perdido, que la barca de Pedro se hunde sin remedio y que es mejor abandonarla antes de perecer con ella. Pero no, hijos míos, no. El desesperar no es una opción para un cristiano. La confesión de nuestros pecados no es un fin en sí misma, no es para regodearnos en nuestra miseria. Es el primer y necesario paso para permitir que el médico divino, nuestro Señor Jesucristo, pueda acercarse a nuestras llagas, limpiarlas con el hisopo de su misericordia y vendarlas con el aceite de su Espíritu Santo.
Por eso, esta oración no termina en la confesión. Continúa ahora con un clamor por la purificación, con una súplica por la penitencia y la reparación. Y primero, me dirijo en espíritu a mis hermanos, los sacerdotes, obispos y cardenales. Les hablo no como su superior, sino como un hermano pecador que comparte con ellos el sagrado e inmerecido don del orden sacerdotal. Hermanos míos, ¿hasta cuándo seguiremos gestionando la Iglesia como si fuera una empresa en crisis? ¿Hasta cuándo cambiaremos el báculo del pastor por el maletín del ejecutivo? El Señor nos llama a abandonar el espíritu de administración y a recuperar el espíritu del misticismo. Nos llama a dejar las cómodas oficinas y los planes pastorales llenos de palabras vacías para volver al desierto, al cenáculo, al pie de la cruz. Es hora de una profunda y pública penitencia. No bastan las disculpas escritas en papel membretado. El pueblo de Dios necesita ver a sus pastores de rodillas, con el rostro en el polvo, ayunando y llorando por los pecados que han manchado el sacerdocio. Necesitamos dejar de preocuparnos por nuestra imagen y empezar a preocuparnos por nuestra alma. Es hora de arrancarnos las vestiduras del clericalismo, esa enfermedad que nos hace sentir príncipes y no siervos, y vestirnos de nuevo con el áspero sayal del servicio humilde. El pastor debe oler a oveja, y nuestras ovejas huelen a sufrimiento, a duda, a abandono. Salgamos a las periferias existenciales, busquemos a la oveja perdida, a la que herimos y escandalizamos, no para darle excusas, sino para lavarle los pies con nuestras lágrimas de arrepentimiento. Y a ustedes, mis amados fieles laicos, les dirijo ahora mi corazón. Sé que muchos se sienten traicionados, heridos, confundidos. Sé que la tentación de abandonar la barca es fuerte, pero les suplico, no abandonen a su madre en la hora de su humillación. Cuando arrestaron a Jesús, casi todos los apóstoles huyeron, pero su madre, María, y unas pocas mujeres valientes y el joven Juan se quedaron al pie de la cruz. No podían detener la crucifixión, pero su presencia fiel fue el mayor consuelo para el corazón agonizante de Cristo. Hoy, la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, está en su propia vía dolorosa, con el rostro desfigurado por nuestros pecados. Y yo les llamo a ser como esas santas mujeres, como San Juan. Les llamo a ser las Verónicas de nuestro tiempo. No pueden borrar los pecados de los sacerdotes, pero pueden limpiar el rostro ensangrentado de la Iglesia con el paño limpio de su fidelidad, de sus oraciones, de su propia santidad de vida. No huyan de la Iglesia porque está herida. Ámenla más precisamente porque está herida. Ustedes no son espectadores pasivos de esta crisis, son los protagonistas activos de su sanación. Su fidelidad en estos tiempos de apostasía es un acto de reparación de un valor incalculable ante los ojos de Dios. Deben entender, hijos míos, el poder de la reparación. La Iglesia no es una simple organización humana, es un cuerpo místico donde todos estamos unidos. Imaginen una familia. Si un hermano comete un crimen y trae la vergüenza sobre el apellido familiar, los otros hermanos, a través de su vida honesta, su trabajo y su amor, pueden lentamente restaurar el honor de la familia. Así ocurre en la Iglesia. Cada acto de maldad, cada escándalo de un miembro hiere a todo el cuerpo. Pero por la misma razón, cada acto de amor, cada sacrificio, cada oración ofrecida por un miembro sano trae sanación y gracia a todo el cuerpo.
Cuando ustedes rezan el rosario por un sacerdote pecador, cuando ofrecen sus sufrimientos diarios en reparación por los escándalos, cuando viven su vida cristiana con una integridad heroica, están literalmente aplicando un bálsamo sanador sobre las heridas de la Iglesia. No están simplemente rezando por la Iglesia, están participando activamente en su purificación. Sus pequeños actos de amor y sacrificio se unen al sacrificio infinito de Cristo en la cruz y adquieren un poder redentor que puede cambiar el curso de la historia. No subestimen el poder que Dios ha puesto en sus manos. Padre de toda esperanza, hemos caminado juntos por el valle oscuro de la confesión. Hemos mirado de frente las heridas de tu Iglesia. Hemos llamado al pecado por su nombre y hemos llorado por la desolación de tu casa. El alma, después de tal viaje, podría sentirse tentada a quedarse en la ceniza, a morar en el lamento. Pero la fe cristiana no es una fe de tumbas, sino de resurrección. La noche puede ser oscura, muy oscura, pero nuestra fe es la certeza inquebrantable de que el alba llegará. El pecado puede abundar, pero tu gracia, oh Señor, siempre sobreabunda. Y es en esta certeza donde anclamos ahora nuestra esperanza, no en nuestros méritos, que no existen, ni en nuestras fuerzas, que son nulas, sino en la fidelidad de tu palabra y en la irrevocabilidad de tus promesas. Porque en medio de la historia, cuando tu Hijo caminaba sobre la tierra, miró a un hombre débil, un pescador impulsivo llamado Simón, y le hizo una promesa que resuena a través de los siglos como el fundamento de nuestra esperanza. Le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¡Qué palabras, mi Dios! Él no dijo: edificaré mi iglesia sobre hombres perfectos. No dijo: las puertas del infierno no la atacarán. No. Él, en su infinita presciencia, sabía que su iglesia estaría compuesta por hombres frágiles como Pedro, pecadores necesitados de misericordia. Sabía que sería atacada sin descanso, no solo desde fuera, sino también y con más virulencia desde dentro, por la traición de los suyos. Sabía de los escándalos futuros, de los cismas, de la tibieza, de todo el lodo que hemos confesado esta noche, y aun sabiendo todo esto, con el conocimiento pleno de nuestra futura miseria, Él pronunció esa promesa inquebrantable: las puertas del infierno no prevalecerán. Esto, hijos míos, debe cambiar nuestra perspectiva por completo. La crisis que vivimos no es la señal del fracaso de Dios, es la prueba de la veracidad de su palabra. El hecho de que la Iglesia, a pesar de 2000 años de persecuciones externas y peor aún, de pecados internos, todavía siga en pie, todavía celebre la Eucaristía, todavía anuncie el Evangelio, es el mayor milagro de la historia. Es la prueba viviente de que no es una institución humana, sino divina. Lo que estamos viviendo no es la agonía de la muerte, sino los dolores de un parto. Es una purificación, dolorosa pero necesaria. Eres tú, Señor, el divino orfebre, que ha permitido que tu iglesia entre en el crisol, en el fuego más ardiente. Y este fuego no es para destruirnos, sino para purificarnos, para quemar la escoria de nuestro clericalismo, de nuestra mundanización, de nuestra soberbia, para separar el oro puro de la fe de la paja de nuestras tradiciones humanas y de nuestras ideologías. Y de este fuego, lo creo con toda mi alma, saldrá una iglesia más humilde, más pobre, más pura, más fiel. Una iglesia que ya no confíe en el poder de sus estructuras, sino únicamente en el poder de tu espíritu. Y en esta hora de prueba, en esta noche oscura del alma de la iglesia, ¿a quién acudiremos sino a nuestra Madre? Oh María, Madre de la Iglesia, Madre de los sacerdotes, refugio de los pecadores,
Mira con ojos de misericordia a esta familia tuya, tan herida y dividida. Tú, que permaneciste de pie junto a la cruz mientras el cuerpo de tu Hijo era torturado, permanece de pie hoy junto a su cuerpo místico, la Iglesia, mientras es flagelada por sus propios pecados. Te consagramos a cada uno de nuestros sacerdotes, cúbrelos con tu manto, protégelos de las tentaciones del mundo y enciende en sus corazones un amor ardiente por la Eucaristía y por las almas. Te consagramos a todos los fieles para que no pierdan la esperanza y se conviertan, como tú, en portadores de la luz en medio de la oscuridad. Recoge, Madre, cada una de nuestras lágrimas de arrepentimiento y preséntalas ante el trono de tu Hijo como un bálsamo para reparar las heridas que le hemos causado. Y yo, como indigno sucesor de Pedro, en este momento renuevo mi consagración a ti. No confío en mi inteligencia, ni en mi experiencia, ni en mis fuerzas. Confío únicamente en la promesa de tu Hijo y en la intercesión de tu Inmaculado Corazón. Acepto esta cruz, la cruz de presidir la Iglesia en su hora de pasión, y te la ofrezco por su purificación y renovación. Que no busque yo mi propia gloria, sino la gloria de Dios. Que no intente salvar la institución, sino las almas. Que no tenga miedo de la verdad, por dolorosa que sea. Que mi pontificado sea un servicio de reparación, un camino de penitencia, una humilde contribución al triunfo final que tú has prometido. Porque al final, como dijiste en Fátima, tu Inmaculado Corazón triunfará, y es en esa promesa donde descansa mi paz y mi alegría. En ti, Señor, he esperado, no seré confundido eternamente. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, si sientes en tu alma el llamado a ser parte de la sanación de nuestra herida Iglesia, te pido que no te quedes en silencio. Esta oración no debe terminar aquí, debe convertirse en una cadena que una al mundo entero. Por eso, te pido dos cosas. Primero, deja en los comentarios el nombre de un sacerdote, un obispo o simplemente de tu parroquia por quienes te comprometes a ofrecer una oración hoy. Y segundo, para que veamos la geografía de nuestra fe unida, escribe desde qué ciudad o país te unes a esta cadena mundial de oración por la Iglesia. Vamos a demostrar que el cuerpo de Cristo está vivo y reza unido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, no para seguir a un hombre, sino para caminar juntos en este sendero de penitencia y esperanza. Comparte este mensaje, porque cada alma que se une a esta oración es una luz más que vence a la oscuridad. Amén.